El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien. Bienvenidos todos una vez más a su programa Educando Bien, un programa en el cual también todos estamos aprendiendo y damos gracias al Señor por cada consejo, por cada entrevista y por cada invitado también que nosotros podemos tener aquí. Hace unas semanas atrás, si ustedes bien recuerdan, comenzamos a tener una serie que se llama Formando Ciudadanos Bíblicos, un viaje a través de Classical Conversation. Damos gracias al Señor porque ha sido un tema muy eficaz, muy bueno, de mucha bendición para todos nosotros. Y hoy vamos a estar tocando el 4º capítulo. Para hacerles un poquito de memoria, se recuerdan que comenzamos en el primer capítulo que se llamaba Fundamentos de Classical Conversation. El segundo fue la importancia de las lenguas, un tema muy importante. La disciplina de la historia fue el tercer capítulo de la vez anterior, la disciplina de la historia, en donde conocíamos ahí por qué es importante conocer la historia. Y ahora vamos a dar una pincelada a este 4º capítulo que se llama La belleza de la literatura. Y damos gracias al Señor porque hemos estado contando aquí con una invitada muy especial en donde hemos compartido estas semanas y en donde damos gracias también porque nos ha dado unos consejos muy sabios para poder seguirlo e instrucciones también para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Ella es Daniela. Daniela es mamá ahí a tiempo completo por la gracia del Señor y forma parte de Classical Conversation desde el 2020 y actualmente sirve a las familias que educan en casas como coordinadora de Chile de Classical Conversation. Daniela, es un gusto poder tenerte aquí nuevamente con nosotros y que puedas participar junto a todos nuestros hermanos y amigos también que siguen la señal día a día aquí en Armonía. Bienvenida, Daniela. Gracias, María Cristina. Para mí es un gusto de nuevo, un honor estar acompañándote otra vez y acompañándolos a todos en la casa que desde ya los saluda. Amén. Bueno, hemos estado compartiendo unos capítulos, ya vamos en el 4º capítulo en el día de hoy, que se llama La belleza de la literatura. Yo quiero recordarle a los hermanos también de que si se vienen recién integrando y se han perdido los capítulos anteriores, lo pueden buscar por Facebook, por Spotify, por YouTube, Apple Podcast, están todas esas instancias para que lo puedan buscar y puedan compartirlo nuevamente o puedan escucharlo, amén. Así que es muy importante que podamos aprender. Aquí estamos con Daniela y damos gracias al Señor ahí por tu vida y porque formas parte también ahí de esta coordinación aquí en Chile de Classical Conversation, en donde tú también has dado a conocer la página ahí para que puedan seguirle y para que puedan buscar más cositas para quienes quieran aprender. Y es algo de mucha importancia para las mamás. Así que les animamos también a las mamás de que no es difícil tampoco aprender. Muchas de nosotros a lo mejor muchas veces hemos soñado con ser profesoras, educadoras. Bueno, ya que hay una herramienta, pero muy buena, esencial para que podamos nosotros también buscarla y ayudar a nuestros hijos. Daniela, como primera pregunta a este capítulo que vamos a ver hoy día que se llama La belleza de la literatura. ¿Por qué es importante leer grandes obras literarias? Bueno, razones hay un montón. Primero es porque en realidad no sé si soy capaz de nombrarlas en orden de relevancia. Yo creo que son todas importantes. Así que si es que algún padre está en desacuerdo conmigo y cree que debería nombrar otra primero, probablemente esté en toda la razón, pero las voy que levante la mano. Exacto, que levante la mano. Bueno, primero es parte del tiempo de calidad que pasamos con los niños, con nuestros hijos de cualquier edad. Un error frecuente que nosotros cometemos, todos los padres, en todas las culturas, es que luego de enseñarles a leer, los dejamos solitos y que lean solos, sin
sin seguir leyéndoles. De repente los acompañamos, entre comillas, con la lectura solamente cuando ellos no saben, y les leemos la palabra, cuando hacemos nuestros devocionales, les leemos libros durante en la noche antes de acostarse. Hay niños que no se van a acostar si uno no les lee un cuento, y les leemos todas las cosas que a ellos les interese, pero cuando ellos pueden leer por sí mismos, los abandonamos. Y uno de los consejos que nos entrega Lee Bortins, que es la creadora de este currículum y autora de libros súper interesantes que se llaman La pregunta, La conversación, El número y Educación cristiana clásica hecho accesible, que son libros acerca de educación clásica, es precisamente nunca dejar de pasar tiempo leyéndole a los niños. Así que podemos generar conversaciones sumamente interesantes, sumamente importantes a través de la lectura. Podemos descubrir el mundo de la lectura, lugares que quizás por recursos o por tiempo nunca podremos visitar. Fomentamos la imaginación a través de la lectura, mejoramos la redacción, mejoramos el vocabulario. Y algo sumamente importante también, que es que a través de la lectura de los clásicos de literatura, como tú decías, podemos modelar virtud, podemos modelar belleza, podemos modelar verdad, porque una característica que tienen los autores clásicos, las obras clásicas literarias, es que precisamente perseguían eso, a diferencia de las obras contemporáneas, que trataban de temas complejos, que trataban de temas donde los autores veían en escenarios difíciles de resolver. Entonces son situaciones en las que a veces nuestros niños o nuestras familias nunca van a estar, pero que llevamos sus cabecitas hacia allá a reflexionar acerca de qué estaría pasando en X contexto o qué pasaría con sus vidas en otro contexto. O sea, nos ayuda a ver muchas cosas. Y por supuesto, al colocarlos en muchos contextos, les podemos mostrar cómo el Evangelio, cómo la palabra del Señor es eficaz en todos esos contextos, ya sean obras literarias clásicas de autores cristianos o de autores no cristianos, que traten de asuntos cristianos o que no traten de asuntos cristianos. Podemos mostrarles nosotros cómo el Evangelio brilla en cada una de esas circunstancias. Eso es importante que nosotros también participemos de esa lectura. Amén. Sabes que mientras tú hablabas, Daniela, me hacías recordar que a mí cuando chica yo me recuerdo que lo que más me gustaba era que me leyeran, porque leyéndome como que me comenzaba a dar sueño. Y bueno, y a uno también cuando grande también le pasa. Yo creo que el único momento que uno dice que tengo para leer es cuando me voy a acostar, a dormir. Y es ahí también un error, porque uno comienza a leer y también comienza a darle sueño y al final no termina la lectura y todo ello. Ajá. Pero se ha demostrado que a lo largo de la historia la literatura es como el pilar fundamental y más importante también en nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque sigue teniendo uno de los prestigios más grandes, lo que es la literatura, a excepción de lo que es la radio o la televisión. ¿Por qué? Porque aprendemos también de la literatura a liberar también nuestras emociones, nuestros miedos. Nos encontramos con literatura en donde vemos y nos encontramos con sorpresa, con amor. Bueno, hay diferentes rasgos y son lindos. Y yo creo que a los niños, a ellos les encanta la literatura, fomentarles leer y que uno como papá también forme ese hábito de poder buscar un libro. No importa que a lo mejor no sea la Biblia, porque a lo mejor dicen, no, pero es que no la va a entender o no. Pero en las librerías cristianas hay muchos libros también, tanto para los niños, para los jóvenes, los adultos. Entonces, yo creo que la primera obra de arte que hay es leer la Biblia misma, pero también hay otros contenidos en otros libros muy buenos para darles a conocer. Y tocaste un tema súper bueno, María Cristina, que es el tema de qué pasa cuando no entiendo. La verdad es que nosotros como educadores clásicos en Classical Conversation recomendamos que ellos lean todo tipo de literatura desde muy chiquititos, leerles obras clásicas, perdón, desde chiquitito. Y si no conocen una palabra, es excelente momento para memorizar nuevos significados. Algo que también la mismísima Lee Bortins propone es que uno tenga conversaciones con el autor. Es decir, acá tengo un cuaderno, pero si uno toma su libro y lo abre, ella recomienda marcarlo. Déjame ver si tengo un libro por ahí. Debo tener algún libro. Acá. Este es de mi esposo. Mi esposo conversa con los autores. Mira, en este libro tú ves que él está todo rayado, está marcado, porque él encierra las palabras que no entiende, escribe al margen notas.
no sé, si es que yo no entiendo ese párrafo ahora, un signo de interrogación. Si hay una palabra nueva, puedo encerrarla o escribir al lado. Entonces, esas pequeñas notas que vamos tomando me sirven para yo misma estar conversando con el autor, decir, ¿y por qué habrá dicho esto? Quizás más adelante, ya lo entendí. Claro. O resaltar, usar color, o sea, que cada uno genere su propio sistema para marcar los libros. O sea, es importante conversar con los propios autores, y si es que no lo entiendo, ir ahí discutiendo. Y para eso leemos nosotros en comunidad también. Puedo discutirlo con mis compañeros, qué te pareció a ti, sabes que es difícil, y que vayan también acostumbrándose a vocabularios que no son frecuentes para ellos. Hay estilos literarios muy complejos como la Odisea y la Ilíada, por ejemplo, que a nosotros probablemente nos tocó leer, no sé si lo leíste tú, María Cristina, yo lo leí en el colegio. Sí, sí, Fue Ujú. difícil, pero no así enriquecedor, porque uno aprendió un montón de palabras que no conocía. O sea, tampoco tenemos que menospreciar a los niños en ese sentido. De repente, quizás, claro, no les va a quedar mucho, o no les va a quedar lo que nosotros quisiéramos, pero sí van a conocer otros estilos literarios, y nosotros vamos a ser nutridos nosotros mismos como papás también, aprendiendo de todas las cosas, las palabras nuevas que no entendemos. Claro. También leer a los clásicos nos da un asunto de crear una comunidad. Por ejemplo, pensando en cuentos clásicos para niños, yo creo que si yo te digo a ti, estamos conversando de cualquier cosa y tú me dices, no sé, qué bonitos lentes, Daniela, y yo te digo, son para mirarte mejor. Tú ya sabes que estoy haciendo referencia a la Caperucita Roja y al lobo. Claro. Entonces, si te fijas, también va creando una comunidad entre nosotros. Hay un montón de niños que fuimos educados con cuentos clásicos, Ujú. que un montón de personas que leímos, no sé, El gigante egoísta, que leímos Oscar Wilde, que leímos los cuentos de Charles Dickens, y hay muchas referencias que nos van conectando. Si decimos que alguien, no sé, está persiguiendo a su Dulcinea, ya todos entendemos que está persiguiendo a su enamorada en referencia al Quijote. Ujú. Entonces, si te fijas, hay algo que nos conecta, Hay hay algo conexión. que nos une. No así con toda la literatura moderna. A mí mi esposo siempre me suele decir cuando ando desconectada del mundo, cuando dice, ya, dejen a la mamá, que la mamá está en Narnia. Porque la mamá entró al otro mundo, está pensando en otra cosa. Así que si te fijas, hay un lenguaje común, hay cosas que nos acercan al estar cerca de literatura clásica. Así que es bueno revisar de repente, hay muchas mamás, muchos autores, muchos educadores que han hecho compilados en internet, y uno puede buscar listas de textos clásicos, de cuentos clásicos para niños, o listas Claro. de obras clásicas para adolescentes, para adultos. Y hay gente que ha hecho esa pega, y podemos encontrar listas completas de obras clásicas que podemos ir revisando. Y ser parte de la misma cultura, ser parte de ese mismo grupo de personas que a través de cientos de años han estado leyendo lo mismo, y conectarse con el pasado también a través de esas mismas obras. Sí, es verdad, Daniela. Yo debo reconocer que yo era una de las personas que no me gustaba leer. Ujú. De repente me daban libros y cuando eran muy largos, muy así, cuando los veía muy guatones, decía, no, voy a estar cuánto tiempo, y nos daban tan poco tiempo para leer el libro. Y una de Yo las era de cosas las que no, mismas, te confieso que era de las mismas. no me gustaba leer libros, Daniela, de verdad. Pero encuentro de que cometí un error, porque mis hijas, a ellas les encanta leer. Y siempre para el cumpleaños o Navidad me dicen, mamá, regálame este libro. A veces, Nicole, pero ese libro lo vi. ¿Cómo es? Sí, yo me lo leo en una semana. ¡Wow! Entonces, y a veces cuando estamos comentando, cuando estamos todos sentados a la mesa y comentando, de repente sale alguna pregunta o algo que pasó y dicen en televisión, y Michelle dice, sí, eso pasó en tal este. Y yo le digo, ¿cómo sabes tú? Porque lo leí. Y Nicole, ¿y cómo lo aprendiste? Porque lo leí, mamá. Y entonces yo, wow, ¿qué conocimiento tiene? O sea, leer es fundamental. Leer te llena, pero de muchos acontecimientos y muchas cosas, y ellos también van, yo creo que los niños chicos, cuando tú les vas leyendo, también van imaginando todo lo que tú le vas contando. Entonces, te va Exacto. abriendo, te va expandiendo un mundo, pero grande en tu cerebro, en esa esponjita que tiene.
Entonces, es muy importante lo que es la literatura y comenzar desde muy chiquitos con ello, a Y los fomentarle lo pone que es. en distintos escenarios. O sea, Sí, por ejemplo, colocarlos en escenarios donde tenemos autores que estén a punto de morir. Quizás ellos nunca van a experimentar esas cosas o que los estén persiguiendo, autores que claro, relaten cosas de contextos en persecución. Y probablemente ellos no lo van a vivir acá en Chile, en Santiago, en Viña, donde estás tú. Probablemente no lo van a vivir, pero sí a través de la literatura van a poder decir, wow. ¿Qué habría estado pensando esa persona? ¿Qué habría estado comiendo todos los días esa persona que vivía escondida? ¿Qué habrá estado sintiendo? ¿Qué temores tendrá en la noche? O sea, poder llevar su cerebro para allá. ¿Cómo habrán sido las oraciones de este personaje que sentía mucho miedo? En fin, y poder hacerlo también reflexionar, cuestionar, empatizar, opinar con eso. Voy a hablar mucho de ella en este episodio porque es nuestra referente, es la que nos enseña básicamente acerca de educación clásica. Dice que realmente, afirma que realmente solo necesita 4 cosas para educar bien a alguien: lápiz, papel, tiempo para buenas conversaciones y buenos libros. Con eso más ya que suficiente. estaríamos. El resto son cosas que podemos añadir. Y entre esos libros, por supuesto, está la palabra, están buenas fuentes de literatura clásica, buenas fuentes de conocimiento literario de distintas áreas del ser. Y eso deberíamos tener. Y en un lugar muy importante está el tiempo para las buenas conversaciones. Nosotros como papás tenemos que aprender a hacer buenas preguntas para poder sacar buena información de los textos. Si quizás tú recuerdas tu paso por el colegio, yo recuerdo el mío también. El foco de leer buenos libros era relatar el libro de nuevo, como que te acordaras cuáles eran los personajes principales, cuáles eran los personajes secundarios, cuál era el nombre de esta persona, pero muy pocas veces el foco estaba en analizar el carácter de los personajes. Yo no sé cuántas veces a ti te preguntaron si te parecía bien que pasara esto o no, o qué cambió tu vida después de leer ese libro, si hay alguna Claro. opinión que se modificó después de eso, o cómo tú ves que cierto personaje, que el personaje A, B, C carecía o tenía cualidades del carácter de esto. Nunca nos preguntaron ese tipo de cosas. Siempre era más que nada de volver a relatar la historia, de recordar muchos detalles. Que claro, está bien, es una habilidad más, pero la verdad es que la literatura clásica nos puede llevar a situaciones increíbles, a escenarios ficticios preciosos, a situaciones difíciles, a situaciones donde los protagonistas toman decisiones de vida o muerte, o pecados groseramente terribles, y tienen que tomar decisiones basándose en eso, si continuar, profundizar en su pecado o actuar bien. Entonces, jamás hoy se están tocando esos temas. ¿Por qué? Porque la verdad no es relativa, porque tú no puedes afirmar que una persona actuó bien o mal, no puedes condenar si alguien adulteró porque a lo mejor las circunstancias lo llevaron a eso. Entonces, si te fijas, todos nuestros valores morales están tan relativizados que las mismísimas obras clásicas están evitándose de leer porque suelen poner al personaje en esas situaciones extremas. Entonces ya nadie quiere estar metido en eso y vamos a las áreas más grises, vamos a las cosas relativas, vamos a las verdades a medias, vamos a donde el pecado no se ve tan pecado, donde podemos justificar las cosas. Entonces, la gracia también de la literatura clásica es que nos lleva a esos puntos difíciles, es que nos lleva a pensar eso. Y nosotros como educadores cristianos podemos mostrar cómo Cristo es la solución a muchas de las problemáticas que tienen esos personajes. Podemos mostrarles que el carácter de Cristo se ve en algunos personajes y carece mucho en otros. Amén. Vemos entonces, Daniela, cómo las obras literarias ayudan también al ser humano a edificarse en cualquier ámbito. Así es. Cada obra literaria muestra también la realidad oculta de la sociedad muchas veces. Y es como una nutrición reflexiva para nosotras e intelectual también. Y me has respondido, hay parte de la segunda pregunta, pero igual la voy a hacer. Igual la voy a hacer para que los hermanos que están escuchando ahí puedan comprender un poquito de por qué estábamos haciendo estas comparaciones, estabas haciendo tú. Porque
cómo nos ayuda la literatura a desarrollar justamente nuestra imaginación y empatía, como colocándose ahí en el zapato, en el lugar del otro, del que estaba pasando, porque muchas de las literaturas igual son a base de la misma vida real de la persona que pasó. Exacto. Y también nos sirve incluso para conocer otras culturas. Mira, es probable, María Cristina, ojalá que no, pero ojalá el Señor me sorprenda de alguna manera, pero es probable que mis hijos jamás conozcan Europa, por ejemplo. Porque mi esposo es profesor, yo soy mamá a tiempo completo, eh, y tengo 3 hijos y el costo de la vida está tremendamente caro. Claro. Entonces, es probable que mis hijos yo jamás los pueda llevar a Europa. Pero ¿qué pasa si leemos novelas francesas? ¿Qué pasa si leemos novelas inglesas? ¿Qué pasa si a mi hija le gusta leer a la Jane Austen, por ejemplo? Y ella conoce esas descripciones preciosas de los campiñas, de los palacios, de cómo vivían en el campo. Entonces, ella puede trasladar su mundo, trasladar su imaginación a lugares donde quizás yo jamás la voy a poder llevar. También a conocer otras formas de pensar, cómo pensaba la gente de la antigüedad. Es una máquina del tiempo. Pensar cómo se relacionaban las familias de la antigüedad. Si lee Mujercitas, por ejemplo. Cómo eran las familias grandes en la antigüedad. ¿Qué pasaba con los papás cuando se iban a la guerra? En este momento su papá jamás va a ir a la guerra, es probable. Jamás le toque salir meses a la guerra y no verlo. ¿Cómo era la se escribía por cartas? Entonces hay muchas cosas preciosas que la literatura nos puede dar. Sí. Y no olvidemos también que les permite, como tú decías, crear empatía, pero hacer sus propios juicios también. Porque muchas veces los niños quieren, por ejemplo, prefieren ver las películas en vez de leer los libros, que está bien en algunos casos o que les ayuda en otros, pero muchas veces las películas están teñidas de perspectivas, de puntos de vista, aparecen personajes nuevos que los libros no están, entonces de repente siempre es mucho mejor partir por el libro, luego pasarse a la película y ahí quizás comparar, que también es una herramienta buena para aprender a hacer comparaciones. Pero de repente hay cosas, por ejemplo, en el mismo Mujercitas, una de las versiones cinematográficas que hay un personaje súper feminista, que en el libro no está así. Entonces ahí uno dice, chuta, ¿qué pasó en este camino? Y ahí vamos viendo cómo el mundo también va de a poco tiñendo de estas nuevas ideologías, Claro. las obras clásicas que nunca fueron así. Así es que bueno, volviendo a la pregunta, me desvié un poquito. Claro, nos permite incluso viajar fuera de otros mundos que otros autores han imaginado. Sí. Pensar en obras de ficción clásicas, las de Julio Verne, por ejemplo, o las mismísimas de C.S. Lewis, no recuerdo cómo se llama, pero está donde hay distintos planetas, y poder también enriquecerse con la forma en la que otros imaginan lugares que el hombre jamás no ha podido visitar. Así es. Yo me recuerdo, Daniela, bueno, y yo creo que en muchos países, y aquí en mi país también, en muchos colegios acostumbran a hacer estos asuntos de encuentros literarios para niños, en donde muchas veces los visten ahí representando a cada personaje de ahí, incluso aún de la Biblia. Hacen Sí. también encuentros literarios y van haciendo las obras, y eso también es trasladarlos a ellos y hacerlos pensar cómo se hacía en ese tiempo, en otras instancias. Entonces, uno de estos hechos también los encontramos muchas veces en la Biblia, que contiene mucha literatura dramática. Parte de Éxodo y Deuteronomio también contiene mucho de estas historias, letras de cantos como las de Cántares, Salmos, ¿me entiendes? Poesía, también Uno de distintos literatura. estilos literarios, exacto, lo que tú me estás Sí, diciendo, distintos estilos literarios, y vas aprendiendo también las distintas formas que hay de expresarse. A mi hijo, claro. por ejemplo, le llamó mucho la atención de por qué se repetían tantas palabras en Proverbio, porque él está haciendo copia de Proverbios 1. Todos los días que copia un poquito, pero mamá, ¿por qué a cada rato aparece sabiduría? Pero mamá, ¿por qué si ya lo dijeron? Como por si ya lo entienden, ya, ¿por qué? Entonces hay que explicarle que es otro estilo literario,
o a veces uno lee porciones de la escritura que uno mismo no entiende y tiene que entender que eso está escrito en X estilo literario que incluso algunos ya no existen. Claro, Entonces tú cuando te pones a averiguar de qué se trata ese estilo literario, terminas aprendiendo un montón también de la misma cultura del autor, del contexto del autor, de por qué lo escribió así. Así que claro. realmente a través de la literatura de cualquier estilo aprendemos mucho, muchísimo. Daniela, referente a lo que estábamos conversando justamente y lo que estábamos viendo, ¿cuáles son algunos de los temas cristianos más comunes de la literatura? Que tú nos pudieses ahí orientar un poquito. Ya. Bueno, yo creo que el más común, el que se ve como patrón en la mayoría de las obras clásicas que leemos, es el pecado. Y las consecuencias del pecado, las consecuencias de desobedecer, las consecuencias de Ujú. adulterar, en algunos casos como la letra escarlata, por ejemplo, las consecuencias de no seguir la palabra del Señor, de no seguir los consejos de los más sabios, las consecuencias de, no sé, de las decisiones que nosotros tomamos. Es parte de los temas comunes o de las cosas en común que hay en muchas obras literarias. Y a través de las cuales podemos aprender un montón, que son, yo podría englobarlo quizás en las consecuencias de las decisiones y el pecado. ¿Esa encuentras tú que es uno de los temas más comunes ahí de la literatura Sí, basado en lo que es en la Biblia? Así es. Bueno, y temas igual que siempre se están tocando en cada uno de los sermones también que se comparten muchas veces. sí. Y bueno, cuando uno va también a hablarle a alguien nuevo, también hace referencia justamente a este tema, que estábamos Bueno, y a también la necesidad separados. de redención, Sí, por supuesto. Eso claro. va encadenado. Sí, de todas maneras. Entonces es un tema muy importante también de poder conocerlo y poder graficarlos así como lo estamos viendo. Bueno, el Señor también en su palabra, yo tengo aquí Hebreos 1:1, también Él habló en diferentes maneras. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, las muchas maneras justamente influyen, yo creo, en esto de los diferentes tipos de géneros literarios. Eh, Usaron diferentes formas de literatura para comunicar también los mensajes del Señor y también en épocas diferentes, porque el Señor anduvo, pero wow, en muchos lugares en donde también se hablaban muchas lenguas a lo mejor y todo ello, pero vemos, como te decía anteriormente, que la Biblia también es una obra literaria, como lo decía yo al comienzo, yo creo que una de las más grandes del mundo, y la Mm. mismísima habla también de la palabra de Dios y del mismísimo Dios también. Entonces, yo creo que los que tuvieron que comenzar a armar la palabra del Señor y a ver todos los extractos que habían de escritos y todo ello, tuvieron pero una gran tarea de poder comunicar al pueblo cristiano todo lo que el Señor también quería expresar y entregarnos a nosotros. Entonces es una de las obras más grandes que nosotros podemos conocer y darle curso a ello, tomarle ahí el sabor, poder degustarla, digerirla y poder también entregarla y mencionarla. Daniela, ¿cómo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos justamente a apreciar la belleza de la lengua escrita? Yo creo que leyendo buenos libros, Ujú. escogiendo buena literatura. ¿Qué buena literatura tenemos disponible? Mucha. La escritura nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde para leer la escritura a los niños. Nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para leerles en las piernas, sentarlos en nuestras piernas y leerles un libro. O bueno, si están muy grandes, sentarlos al lado y leerles un libro. Yo sé de muchas familias que suelen leer juntos, la mamá o el papá, o se turnan para leer en voz alta. Leen durante el almuerzo, al terminar el desayuno. O sea, nunca es demasiado tarde para leer juntos. eh, Podemos usar, no abandonemos tampoco el camino que los grandes autores nos han dado. Hay cuentos clásicos preciosos para los niños, aunque el lenguaje sea distinto, no se asusten, no subestimen a los niños.
aunque sea más fácil la versión moderna, animémonos con los clásicos. Los clásicos los van a enriquecer un montón en cuanto a las temáticas, ya lo he mencionado, en cuanto al vocabulario, en cuanto a los escenarios, a los contextos, a las problemáticas. Van a tener mucho material para conversar. Lo mismo con la adolescencia. Busquen estas listas de clásicos de la literatura. Seleccionen buenos libros, llévenlos a la biblioteca. Que conozcan su biblioteca local, que sean capaces de escoger buena literatura, que aprendan las distintas etapas de la lectura para elegir un libro, de mirar la portada, de revisar a la rápida más o menos de qué se trata, de leer un par de hojitas para ver más o menos qué estilo tiene el libro. O sea, hay hartas herramientas para poder hacer eso. Y nosotros como padres aprender a hacer buenas preguntas. Hay 2 libros que les quiero recomendar de Lee Wortings, que los pueden encontrar en la librería de Classical Conversations, que se llaman La pregunta y la conversación, que nos entregan herramientas. Uno son los 5 tópicos comunes y el otro nos entrega unas herramientas que se llaman los 5 cánones de la retórica. Y da algunos ejemplos para poder tener buenas conversaciones en torno a los libros con nuestros niños ya un poquito más grandes. Entonces nosotros como papás, si queremos enseñarle a nuestros niños a amar la lectura, los papás tenemos que leer. Nos tienen que ver leyendo la escritura, otros libros, los que les interesen. Si les gustan los libros de cocina, lean libros de cocina. Si les gustan los libros de, no sé, de ficción, lean libros de ficción. Pero es muy difícil que los niños cultiven el amor por la lectura si no ven al papá, a la mamá o a los hermanos mayores con un libro en la mano. No pueden esperar que caiga del cielo las ganas de leer, que sean buenos lectores, que tengan buen vocabulario. Gracias a eso, sin ustedes no tienen un libro en la mano. Así es que tarea para la casa: si quieren tener niños lectores, léanles, lean juntos, destinen un tiempo del día para que todos lean, incluso los más chiquititos. Acá yo tengo 2 que no saben leer. De mis 3 hijos, 2 no saben leer. Y en el tiempo de lectura durante el año, tomo un libro yo tomo libros de cualquier tema. Si estoy trabajando en finanzas, tomo un libro de finanzas. Si estoy trabajando, no sé, en educación clásica, tomo un libro de educación clásica. Mi hijo mayor probablemente va a tomar una historieta, pero cualquier cosa que ellos prefieran hacer. Pero los 2 más chicos toman un libro y lo ojean y me preguntan, la figurita, ¿qué es esto? Mamá. Es tiempo personal, no se los leo. Después, si quieren, se los leo, pero ellos ojean, toman un libro, toman otro, sienten, aprenden a ojear, aprenden, no sé, que se lee desde izquierda a derecha, desde arriba hacia abajo. Entonces hay muchas cosas que aprender con solamente tener libros. Así que ese también sería otro consejo con respecto a los chiquititos, que ellos manipulen libros. Hay libros para pequeñitos, hay libros para chiquititos, hay libros con hojas especiales, gruesas, y asuman también que va a haber el rayado quizás del libro a veces, una hojita rota que otra, porque los niños son así. Pero si quiero que mi hijo sea un buen lector, yo debo leer también, lamentablemente. Eso es lo más fundamental y lo más importante, que nosotros seamos referentes para ellos y que ellos puedan repetir lo que nosotros estamos haciendo. Es importante también que los niños y las niñas también vean esta lectura como algo muy divertido y placentero para ellos, en lugar de verlo así como una tarea muy difícil, como yo lo veía de repente y que, wow, este libro es muy grande, ¿no? Y se me quitaban todas las ganas. Qué mejor que enseñar a nuestros hijos, como tú decías ahí, dándoles un buen ejemplo. Si tu hijo nos ve leyendo con frecuencia, ellos también van a querer hacer lo mismo. Y además los vamos sacando un poquito del tiempo ahí de pantalla que tienen muchas veces. Absolutamente. Pero increíble cómo los absorbe lo que es la pantalla, los videojuegos, ¿para qué decir el celular? Sí. Entonces, acostumbrémonos, y digo acostumbrémonos porque también me incluyo, a leer, a la lectura diaria. Así como perdemos mucho tiempo muchas veces frente al computador, frente a las pantallas, frente al celular, démosle ese tiempo que ellos necesitan, nuestros hijos también, de estar con ellos, de abrazarlos, de acariciarlos, de darles ese preciso momento de hablar, de leer, y van a ver que hasta la conducta de ellos va a cambiar, yo creo. Porque ellos son muy de correr y andar para todos lados y el jueguito y todo esto, pero cuando le hacemos una lectura entretenida, yo creo que después les va a dar ganas de decir, mamá, leamos nuevamente. Exacto. ¿Me entiendes? Sí, es muy importante. Las conversaciones cambian porque
Después ellos, los niños suelen estar hablando siempre de lo último que tienen en la cabeza. Si ven una película, van a estar hablando de la película una y otra y otra y otra vez. Ahora, si los hacemos leer un libro, un buen libro, también van a quedar con eso. Sus dibujitos van a ir reflejando lo que vean en su libro. Las conversaciones, le van a contar a sus amiguitos. Cuando el papá llegue del trabajo, le van a contar, papá, mira, leí esto. Entonces, al final estamos cultivando y como tú decías, es un excelente, tiempo para hacernos cariño, para sentárselos al lado y mientras cada uno quizás lee lo suyo, tocarle el pelo a mi hija o mirar como, a mí me encanta ver cómo mi hijo lee, porque yo le enseñé a leer. Entonces, qué regalo me da el Señor de verlo leer, de ver cómo sus ojitos se van moviendo. Sí. Entonces, aprovechemos esos tiempos también, porque después no van a estar. Es un bonito tiempo para estar juntos, para estar en la casa, para disfrutar de nuestra casa. Y mejor aún, aprovechemos para leer juntos la palabra. Peticiones de oración pueden salir de esos momentos donde leemos, pero las preocupaciones de los niños y también fortalecer la propia fe de ellos. El Evangelio es algo que, claro, en su gran mayoría el Evangelio no escrito es el que aprenden los niños de nosotros, la forma en la que nos comportamos, la forma en la que le respondemos a los demás, si somos honestos o no, si somos íntegros o no. Pero también tenemos que aprender de la fuente misma de sabiduría, que es la palabra. Así que leámosle la palabra a los niños. No entienden nada, no importa, tratemos de explicarle o tratemos o digámosle, no lo entendemos, esperemos al papá. Pero que tengan un hábito de leer la palabra, porque es la única fuente de sabiduría y verdad. Sí, lo otro que estaba pensando, Daniela, y de ahí también viene la quinta pregunta, es sobre que cuando nosotros nos juntamos igualmente en familia, podemos hacerlo también así, no solamente con un solo hijo, sino que nos podemos juntar también en familia Así es. y a leer una escritura o la Biblia o algún otro texto literario y hacer preguntas para poder comprenderlo y extraer también su significado. ¿Cómo podemos nosotros utilizar entonces la literatura para fomentar también la discusión y el debate también a lo mejor en familia o en comunidad o cuando nos juntamos con otras personas? Precisamente al ponernos en estos distintos contextos, nos ponemos a veces en el lugar de los protagonistas o de los distintos personajes y analizamos cómo actuaron, cómo debieron actuar, cómo no deberían actuar. Y así podemos, o qué tal, o analizar cuáles fueron las consecuencias de las decisiones que tomaron cada uno de los personajes de las obras que estamos leyendo. Lo mismo con las mismísimas escrituras, cuando vemos los relatos, por ejemplo, de Jonás. Debió haberse quejado, debió no haberse quejado, en fin, o sea, montones de conversaciones que pueden nacer a través de buena literatura. Y para eso los papás tenemos que prepararnos en hacer buenas preguntas. No decirle, ¿te gustó el libro? Decirle como de qué se trataba, sino que leerlo junto con ellos para poder decirle, ¿qué te parece la actitud que tomó, no sé, la Caperucita de desobedecer y hablar con extraños? Entonces, ¿tienes que hablar con extraños? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué le habrías respondido al lobo? No sé. Hay millones de preguntas mejores que podríamos hacerle a nuestros niños para poder tener buenas conversaciones en vez de solo decir, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué no te gustó? Así que tenemos que hacerlos pensar. Tenemos que hacerlos colocarse en esos lugares. Tenemos que hacerlos reflexionar acerca de las acciones que tomaron los protagonistas a toda edad. Mientras ya ellos puedan expresarse, ya nos pueden responder preguntas. Amén. Daniela, como para ir concluyendo más o menos, yo sé que la literatura también nos puede ayudar a adquirir valores, como tú bien lo estabas explicando aquí. ¿Qué te pareció? ¿Estuvo bien que lo acompañara? ¿Estuvo bien que se fuera solamente o que avisara a la mamá o que avisara al papá? Actúa también la literatura para adquirir valores, como te digo, de honestidad, de justicia, de compasión también, de gratitud, y esos valores son enriquecedores para los hijos. O sea, nosotros leyéndoles un libro podemos también de que ellos puedan aprender así de esa manera a adquirir muchos valores que a lo mejor no lo están viendo ni en otros niños ni en otras personas, pero a través de leer un libro ellos también pueden ir conociendo y separando qué es lo que estuvo bien y qué es lo que estuvo mal. ¿Cuál es el papel de la literatura en la formación justamente del carácter? Daniela, si tú nos puedes explicar un poquito esto,
y para ir concluyendo también, porque se nos están acabando los minutos, pero ha sido una conversación muy amena y muy provechosa. Sí, mira, lo único que nos falta es un café en la mano. Ahí absolutamente perfecta y están las dos en Viña, ahí probablemente cerca de tu casa. Pero bueno, Ay, mira, qué mejor. qué mejor. Bueno, yo creo que colabora mucho. Quizás voy a redundar un poquito, pero porque sin querer ya lo habíamos tocado antes. Claro. Colabora mucho al colocarnos nosotros en las distintos escenarios, situaciones y decisiones que los personajes de cada una de las obras literarias tienen que hacer. Pero para eso es necesario que haya una discusión con el autor mismo, al quizás rayar el libro, qué sé yo, que haya una discusión con otro interlocutor en la comunidad, con el papá, con la mamá, para poder mirar distintos puntos de vista, compartir opiniones, aunar criterios, hacer esta comunidad que yo te decía. Y no rehuir de los temas difíciles. A veces uno no quiere que sus niños lean libros o demasiado tristes o donde hablen, como te decía, de adulterio, de, no sé, asesinato. Obviamente hay edades para cada cosa, pero no huyamos de eso, porque muchos clásicos tienen temas fuertes, muchos clásicos de la literatura tocan temas complejos. Pero esos temas complejos también nos ayudan a ver cuál es la necesidad de Cristo de esos personajes, o cuál es la necesidad, o cómo vemos virtud en esos personajes, cómo vemos bondad, y que eso no viene nada más que de la mano del Señor. Quizás mi hijo, espero, Dios quiera, que nunca se enfrenten a la decisión de tener que matar a alguien, por ejemplo, pero sí pueden leer un libro donde un personaje tenga que enfrentar esa situación. No sé, si quiero que lean a Shakespeare, necesitan, por ejemplo, aprender acerca de esos temas difíciles, se van a tocar con esos temas difíciles. Y por caso, haciendo un link con los capítulos anteriores, aprender latín se comprende mucho de la literatura de Shakespeare también, así que también está ese doble beneficio, ya que hablábamos del latín hace unos episodios atrás. Claro. Así es que es importante la formación de carácter de los niños, para que conozcan el mundo, para que sepan las decisiones difíciles que ha tenido que tomar el hombre en la antigüedad y qué harían ellos en su lugar, o qué es lo que la palabra dice que debemos hacer en esa situación. Así que ahí podemos modelar mucho de lo que la escritura dice y hacer la comparación. Por ejemplo, en la letra, te hablaba de la letra de esta historia de adulterio, ¿qué pasó, por ejemplo, con David y Betsabé? Cómo hay un paralelo en esas dos situaciones. Y así podemos ir haciendo paralelos de la palabra con muchas otras obras literarias, ver qué es lo que el Señor demanda en esa situación como esa. Amén. Y justamente en la palabra del Señor hay muchas situaciones, historia igualmente, que nosotros podemos hacer lo comparativo y sacar también de esto una autocrítica, un debate también con los hijos y poder experimentar realmente estas virtudes y estos valores también que nos están entregando a través de la palabra de Dios. Quiero terminar y culminar con este Salmo 119, 105, en donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y a través de la palabra de Dios, Dios arroja luz sobre nuestra situación y nos conduce también a través de la palabra a un lugar seguro. Y ese lugar seguro está ahí, a los pies nuestros, que ha sido siempre lámpara, como decía, a nuestros pies, y que esa lucecita vaya alumbrando también nuestro camino, vaya alumbrando incluso nuestras decisiones y todas aquellas circunstancias muchas veces que atravesamos, que esta palabra sea un bálsamo también para nuestro corazón y nuestras decisiones que muchas veces debemos tomar, que sea siempre conforme a la palabra. Daniela, ha sido un momento en el cual hemos tenido, me siento así como que estoy aquí frente a ti, a la profesora en clase y queriendo recibir. Pero bueno, este programa es así, tiene un tiempo y doy gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos ha permitido poder tenerlo ahora en estos momentos, y te dejo ahí para que des tu último mensaje y puedas despedirte también de los hermanos.
Bueno, les agradezco nuevamente la invitación. Para mí ha sido un gusto estar aquí. Fue una conversación muy linda. Me siento sumamente honrada con lo que dices. Estoy en desacuerdo, pero me siento muy honrada. Pero somos dos mamás que estamos conversando, dos Sí, mamás que le ponemos empeño, que ahí estamos encomendándonos al Señor. Y como lo menciono siempre, aquí hay un par de mamás hablando a otras mamás. Así es que gracias por tus lindas palabras, gracias a los auditores, a las auditoras por escucharnos. Y bueno, a leer, tarea para la casa, a leer. sí, a leer mucho, a fomentar esta lectura también con nuestros hijos. Así que ha sido un tiempo muy hermoso de bendición que hemos tenido y espero que para todos aquellos que han estado escuchando hasta ahora pueda ser un tiempo de bendición. Así que ponga ahí tarea, comenzar a fomentar la lectura. Amén. Así que damos Amén. gracias, Señor, por tu vida, Daniel. Agradecemos ese tiempo que nos entregas cada día para poder entregar justamente este mensaje para cada uno de los hermanos y los amigos también que cada día se van sumando a las transmisiones y nos están escuchando. Así que junto a Daniela queremos invitar a los auditores para el próximo programa para seguir conversando temas muy importantes para toda esta familia cristiana y les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan un día pero muy bendecido y le decimos a todos ustedes, esto fue Educando Bien. Dios te bendiga, Daniela. Bendiciones, chao, chao. Chao. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.